Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial del campus virtual, donde vamos a aprender cómo utilizar la herramienta cuestionarios, que es muy útil a la hora de parciales o algún otro método de evaluación que elijamos. Para eso vamos a entrar al aula de nuestra cátedra y arriba a la derecha vamos a activar el modo edición. Una vez ahí, cliqueamos en añadir una nueva actividad o recurso y elegimos el elemento cuestionario. Una vez ahí, colocamos el nombre del cuestionario, podemos agregar también una descripción, que puede estar o no, no es obligatoria. Por ejemplo, podemos agregar las unidades que vamos a evaluar. Podemos elegir que se muestre esa descripción en la página del curso. Y ahora vamos con las configuraciones. Primero la temporalización, que es cuando se va a abrir el cuestionario, por ejemplo desde el 15 de diciembre a las 13 horas. Hasta el mismo 15 de diciembre a las 15 horas. Por ejemplo, que esas 2 horas es el horario en el que está habilitado el cuestionario. Y además podemos agregar un límite de tiempo, por ejemplo de 50 minutos. También podemos elegir que el envío del cuestionario se realice automáticamente una vez se termine el tiempo. Ahora vamos con la calificación. Tenemos que poner la calificación mínima para aprobar, en este caso 6, y la cantidad de intentos que vamos a permitir, por ejemplo 1. En esquema elegimos la cantidad de preguntas que va a ver el alumno por página, por ejemplo, 5 preguntas por página. También vamos a elegir el comportamiento de las preguntas, por ejemplo, si queremos que las respuestas se ordenen al azar y si la retroalimentación puede ser diferida, es decir, que una vez que el alumno termine el examen, va a recibir la retroalimentación. También tenemos otra serie de configuraciones, como por ejemplo las restricciones de acceso, si queremos que sea para cierto grupo en específico. Una vez que terminamos, guardamos los cambios y regresamos al curso. Ahora es momento de cargar las preguntas, así que vamos a ingresar al cuestionario que acabamos de crear y vamos a ir a la pestaña que dice Preguntas. Seleccionamos Agregar, una nueva pregunta, y nos aparecen todas las opciones de preguntas que tenemos. Por ejemplo, si elegimos opción múltiple, cliqueamos en Añadir, nos van a aparecer las configuraciones. Colocamos el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, la puntuación por defecto, que en este caso lo vamos a dejar en 2, pero se puede establecer. Y podemos agregar también una retroalimentación general. Cómo queremos que sean las opciones, si una sola sea la correcta o varias sean correctas. Si podemos barajar las respuestas, es decir, que a cada alumno le aparezca un orden diferente. Cómo numeramos las opciones, por ejemplo con letras. Y vamos a dar las respuestas. Acá vamos a poner la opción y la calificación. Por ejemplo, en este caso opción 1, y si queremos que esa sea la correcta le ponemos 100% de calificación. Vamos a la opción 2, que no va a ser la correcta, entonces en calificación dejamos ninguno. Lo mismo con la opción 3 y todas las opciones que querramos agregar. Una vez terminamos, guardamos los cambios. Vamos a agregar otro tipo de pregunta, siguiendo el mismo método de antes, agregar una nueva pregunta y por ejemplo vamos a agregar un verdadero o falso. Cliqueamos en Añadir, ponemos el nombre de la pregunta, el enunciado, el estado lo dejamos como está y ponemos la puntuación que nosotros querramos. Colocamos si la respuesta correcta es verdadero o falso, en este caso elegimos verdadero y guardamos los cambios. Siguiendo los mismos pasos, agregar una nueva pregunta, podemos elegir por ejemplo la opción emparejamiento, donde añadimos, colocamos igual título y enunciado, la puntuación por defecto y vamos a las respuestas, donde tenemos la pregunta 1 con su respuesta, la pregunta 2 con su respuesta. Tienen que ser
por lo mínimo 2 preguntas y como mínimo 3 respuestas para que se pueda hacer el emparejamiento. Una vez terminamos, guardamos los cambios. Y otro tipo de pregunta muy importante para que el alumno pueda, por ejemplo, subir un archivo en ese parcial es el ensayo. Cliqueamos en añadir, colocamos el nombre de la pregunta, su enunciado, le colocamos la puntuación por defecto y acá agregamos un editor de texto que puede requerir que el estudiante sí o sí escriba ahí o que sea opcional. Podemos elegir la cantidad de líneas. Si permitimos archivos adjuntos, que en este caso elegimos uno, cuántos archivos adjuntos admitimos y el tipo de archivo, que si queremos que sea de texto, vamos a elegir archivos de documento y elegimos específicamente, por ejemplo, PDF y Word. Guardamos los cambios y volvemos a la pestaña de preguntas. Acá vamos a encontrar todas las preguntas, la puntuación total y una vez que terminamos cliqueamos en guardar. Ahí se van a guardar todas las preguntas y si volvemos a la pestaña cuestionario podemos ver una vista previa de lo que va a ser el cuestionario que vea el alumno. Cliqueamos ahí, aparece el límite de tiempo que establecimos de 50 minutos y cliqueamos en comenzar intento. Esta va a ser la vista que va a tener el estudiante a la hora de realizar el cuestionario. Está la pregunta de opción múltiple, está la pregunta de verdadero o falso. En este caso elegimos las opciones. Está la pregunta de emparejamiento con sus 3 preguntas y las 3 opciones. Y está el enunciado para el ensayo. Terminamos el intento. Ahí aparece un resumen de las respuestas que están hechas, las que no. Se envía todo y se termina. Ahí va a aparecer una revisión con la calificación y la cantidad de respuestas correctas e incorrectas. Finalizamos la revisión y quedaría configurado.